Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Randall Gamboa y quisiera en este tiempito, en este compartir, poder estar con ustedes en un texto bíblico que está en el libro de San Lucas capítulo 15 y en el versículo 11 acerca de la parábola del hijo pródigo. Este pasaje de Lucas capítulo 15, que está compuesto en todo el capítulo por tres parábolas que tienen que ver con un mismo tema, que tienen que ver con una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo pródigo. Es una enseñanza que el escritor Lucas quiere regalarnos para darnos a entender lo que significamos nosotros para Dios, lo que significamos nosotros como hijos. Falta un día para que nosotros podamos celebrar aquí en la tierra, como es de costumbre, lo del Día del Padre, el Día del Padre. Y quisiera a todos los hermanitos que nos están viendo y que nos están escuchando por medio de este video, poder hacer un pequeño énfasis de algunas características que tiene el Padre en este pasaje de Lucas capítulo 15, verso 11. Para iniciar, Lucas 15, 12 dice que el hijo menor se acerca a su papá y le dice que le dé los bienes o la herencia que le corresponde, porque él quería marcharse. Y dice la palabra del Señor que así lo hizo el papá. Dice de hecho que el papá les repartió los bienes. Pareciera que le dio la herencia a los dos, pero al menor le dio su herencia. El menor le estaba pidiendo su parte, lo que le correspondía. Seguramente por su corta edad, por su inmadurez, por su falta de madurez, su falta de inteligencia, de sabiduría propia, de lo que le hace falta a los muchachos cuando están jóvenes, neciamente pidió la herencia. Neciamente pensó que él podía ser un buen administrador de lo que le correspondía. Y dice la Biblia que su papá se lo dio. Su papá se lo dio. Su papá le entregó todo lo que le correspondía. En el versículo 13 de Lucas 15 dice que él vivió perdidamente, lejos, en una provincia alejada. Él malgastó todos sus bienes, todo lo que su papá le había dado. De hecho, todo lo que su papá le había costado adquirir y tener, su hijo empezó a despilfarrarlo, a gastarlo de una manera muy rápida hasta quedar sin nada. Dice en el versículo 14 de Lucas capítulo 15 que él empezó a faltarle. Él empezó a malgastar todo. Y dice que todo lo que se había llevado a la provincia alejada empezó a perderlo. Empezó a faltarle. Lucas 15, 14 dice, cuando todo se empezó a acabar y a gastar, dice que a el muchacho empezó a faltarle. ¿Dónde estaba su papá? Su papá estaba en el mismo lugar. Su papá estaba en el mismo hogar. Su papá estaba en la casa de ese muchacho. Él no se había movido, pero el hijo sí. El hijo había tomado la decisión de vivir sin su padre, malgastando lo que él pensaba que le correspondía. En el versículo 15 dice que fue tanta la necesidad que él tuvo, que tuvo que irse a una hacienda cerca para pedirle a un hombre que era dueño de una manada, de un hato de cerdos, que le diera trabajo para poder comer. Y dice en el versículo 15 que ahí mismo él deseaba comer lo que los cerdos comían, porque era ya la necesidad. El mismo versículo 16 de Lucas 15 dice que empezó a tener hambre, que empezó a vivir miserablemente, y dice la Biblia que nadie le daba nada a este muchacho. Eso dice, nadie le daba a este muchacho
para poder satisfacer sus necesidades. Pero qué bonito cuando la Biblia dice que en el versículo 17 este muchacho tuvo una reacción. Este muchacho tuvo que reaccionar en medio de una necesidad y decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se puso a pensar todos los siervos, los empleados que tenía su papá y dice, ellos viven bien con mi papá. Y yo estoy aquí metido en un hueco, apacentando unos cerdos para ver si logro comer cualquier cosa. Dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí pudiendo estar en la casa de mi papá? Y dice esta parábola tan hermosa, porque esta parábola tiene mucha historia, hermanos. Esta parábola ha sido pintada en cuadros de artistas. Esta parábola ha sido ilustrada en películas. Ha sido ilustrada en obras de teatro. Esta parábola ha sido usada por muchos pastores, maestros y por eruditos bíblicos para mostrar el carácter lindo, amoroso que tiene Dios hacia su creación, hacia sus hijos. Y dice la parábola de Lucas capítulo 15 que el muchacho dijo dentro de él, me levantaré, iré a la casa de mi papá y no le diré que me devuelva el título de hijo, sino que le diré que me haga como uno de sus jornaleros, que me haga como uno de sus empleados, para poder yo disfrutar de nuevo lo que es poder estar bien. Y dice que él reaccionó volviendo en sí, y dice el versículo 20 que él se levantó. Cuando dice se levantó es que abandonó su estado de miseria. Abandonó el puesto que tenía de cuidar o de alimentar cerdos. Y dice que empezó su camino de regreso a casa. Y dice que en el verso 20 hubo una reconciliación. Provocada esta reconciliación por la decisión del hijo. Una separación que se había dado también por la decisión del hijo. Porque el padre estaba, como repito, en el mismo lugar, en la misma casa, en el mismo hogar, teniendo todo lo que su hijo necesita. Y el versículo 20 dice que su papá viéndolo de lejos. Qué bonito que son los papás. Es bonito cuando en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros países tenemos papás que tienen un carácter un poco cercano a lo que la Biblia ha enseñado que es un papá. Y dice que el papá viéndolo de lejos alzó su rostro y miró a su hijo que venía desgastado, miserable, angustiado y con la cabeza cabizbajo. Y dice que él corrió hacia donde estaba su hijo, se tiró al cuello de su hijo y dice la parábola de Lucas 15 que le besó y dice que hubo una reconciliación. No nos dice que hablaron, no nos dicen si el hijo le dijo que si lo aceptaba o no lo aceptaba, el papá no dice nada, simplemente el versículo 22 dice que su papá llamó a sus siervos y le dijo, saquen el mejor vestido, saquen el mejor anillo, saquen el mejor calzado, maten al animal más gordo, porque hoy voy a hacer una fiesta, porque mi hijo, el que yo ya había dado por perdido y extraviado, mi hijo ha vuelto. Lo tengo otra vez en mis manos, lo he recuperado y quiero gozarme, quiero tener una fiesta y que las personas más cercanas a mí puedan disfrutar el gozo de lo que es que mi hijo pueda regresar a casa. Eso dice el versículo 24. El versículo 24 de Lucas capítulo 15 dice, mi hijo era muerto, mas ahora lo tengo otra vez vivo en mis manos. Ese acontecimiento es uno de los más lindos de la parábola. Es la reconciliación que ha hecho a llorar a mucha gente. De hecho, que nosotros en algún momento hemos visto un video musical, hemos visto una obra o hemos oído
no sé cuántas veces esta enseñanza desde el púlpito de nuestra iglesia y siempre nos quebranta, nos hace recordar aquel gran amor de Dios para con nosotros. Pero la historia no termina ahí. Dice el versículo 28 que el papá se dio cuenta que el hijo mayor que estaba fuera de la fiesta se había molestado porque los siervos de su padre le habían dicho: su hermano regresó y su papá ha hecho una fiesta y ha hecho una comida y esta música y este alboroto se debe a que su hermano ha regresado a casa. Y el hijo mayor se enoja y se molesta. Inclusive le dice: ¿cómo pues? Yo he podido trabajar con usted, papá, tantos años y nunca me ha dado ni un cabrito pequeñito para comérmelo con mis amigos. Y el papá en el versículo 28 sale afuera de la fiesta y dice la Biblia que el papá le rogaba para que entrase a la fiesta. El papá le rogaba al hijo mayor para que pudiera disfrutar del gozo que él tenía porque su hijo menor había regresado, pero él no quería entrar. Y el papá le rogaba al hijo mayor y le decía: entra, hijo, tu hermano está dentro. Eso también revela el carácter de un padre, cuando trata a los hijos de igual manera, cuando ama a los hijos de igual manera, cuando para el padre es tan importante tanto uno como el otro. Y dice la Biblia que en el versículo 31 su papá le dice unas palabras tan lindas al hijo mayor y le dice: tú siempre has estado conmigo. Qué palabras más lindas, hermano. Yo quiero que usted escuche bien esta enseñanza en el versículo 31 de Lucas 15, cuando el papá, a manera de amor, a manera de misericordia, de entender al hijo mayor, le dice: hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo y nada te ha faltado. Y aún más le dice: y todo lo que yo tengo es tuyo. Es una expresión tan hermosa para un hijo mayor que no reconocía el amor de su padre y también que no sabía lo que era estar perdido en un mundo de pecado, de falsedad y de mentira. El padre de Lucas capítulo 15 le dice al mayor: tú siempre has estado conmigo, hijo, y todo lo que yo tengo te pertenece. Hay algunas personas que siempre me han preguntado, bueno, en los estudios bíblicos y en las enseñanzas dice, ¿había alguna diferencia entre ellos? Y yo le digo: yo creo que no. Yo creo que el papá amaba tanto al hijo menor como al hijo mayor. Yo creo que el papá amaba a ambos de la misma manera. Solamente que aquel día de fiesta, de comida, de regocijo se debía a que un hijo había estado en la calle mucho tiempo y podía haber regresado a la casa. Y cuando el hijo mayor llega de su jornada de trabajo, de sus compromisos, y ve la fiesta, se enoja porque su hermano regresó. Esto muestra dos cosas: a veces los hermanos pelean, pero los hijos serán siempre iguales para el papá. A veces en nuestras casas los hijos pueden pelear, los hermanos pueden pelear entre ellos, y esto es una causa de tristeza para los papás. Pero al fin y al cabo el amor del papá hacia los dos, hacia los tres, hacia los cuatro o más familia grande, siempre va a ser el mismo amor para todos. A veces la gente dice que los papás tienen preferencia con algunos hijos y a veces dicen que las mamás también tienen preferencia. Yo a veces, después de muchos años, pienso que el corazón de algunos papás y de algunas mamás se inclinan a veces por misericordia a las personas de entre la familia que más les cuesta salir adelante, o dentro de la familia siempre hay personas que les cuesta un poco más salir adelante. Entonces el corazón de un padre o de una madre se vuelca a favor de estos muchachos para que ellos puedan salir adelante, porque a veces los otros salen bien. Y al final el amor es el mismo. Al final el amor de un padre, de una madre hacia sus hijos, hacia sus hijas es igual. Yo no veo como preferencia, lo que veo es una inclinación para ayudarlos, para salir adelante. A veces en una casa hay una persona muy fuerte, llena
se le hace fácil trabajar, salir adelante, socializar, hacer negocios, caminar, levantar una familia. A veces hay hijos que les cuesta un poco más esto, entonces los papás se inclinan a ayudar, pero no es que hay una preferencia. Y los papás, después de muchos años, vamos aprendiendo muchas cosas de estas que yo les estoy comentando. Pero el papá sale de la fiesta. El papá sale de la casa y ve al hijo mayor triste, aburrido y enojado y le dice, por favor, entre. Esa es su casa. La fiesta también es para usted. Le dice, no, papá, tú tienes preferencia. Estás recibiendo con gozo a alguien que ha desperdiciado tus bienes. Y seguramente el papá le dice, bueno, ya él no tiene nada. Todo lo ha malgastado. Pero por lo menos tenemos un gozo que disfrutar, que compartir, que es el que él no ha muerto, sino que él ha regresado a su casa. Aquel hijo menor le había dicho al papá, papá, hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de los que trabajan allá afuera. Y seguramente el papá le dijo, hijo mío, ¿cómo te voy a hacer un jornalero como todos los demás si tú no eres eso para mí? Tú no eres un empleado ni un siervo que yo pueda tratar de igual manera con él. Todos estos siervos que tú ves, los empleados que yo tengo, no llevan mi apellido. Tú sí llevas mi apellido. Tu cuarto está en el mismo lugar. Tus cosas están en el mismo lugar. Hay una bendición muy grande que nosotros podamos ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. Tenemos un nombre, tenemos una potestad, como dice Juan capítulo 1 dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermana y hermano, usted que me está escuchando, nosotros somos hijos de Dios, no somos jornaleros, no somos siervos, no somos cualquier cosa, somos hijos del Creador del cielo y de la tierra, y Él nos trata de esa manera. Se pone triste cuando no actuamos como hijos y se goza y se alegra cuando entendemos nuestra identidad y nos comportamos como hijos de Dios. Y yo quisiera sacar algunas cosas de esto, ya que mañana 21 de junio es el Día del Padre en nuestro país y en muchos otros lugares también. Un papá es aquella persona en que nosotros podemos esperar mucho de ellos. Un papá es aquella persona donde nosotros podemos confiar y esperar. Hace muchos años, cuando yo me casé con mi esposa, recuerdo que unos días antes de casarme, mi papá llegó a hablar conmigo y me dijo, Randall, yo quiero que usted sepa que yo le voy a ayudar con esto y con esto. Para cuando usted se case. Y yo me puse contento, ¿verdad? Y cuando terminé la conversación me devolví y estaba alegre y yo decía, qué dicha, ya no tengo que pensar en esto y en lo otro. Pero en medio de todo eso vi algo muy normal. Yo estaba sorprendido porque él me iba a ayudar, pero vi algo como diciendo, es normal, yo soy el hijo de él. Él es mi papá y me va a ayudar. Entonces, cuando una persona tiene un papá, es muy importante que lo tenga y que lo cuide, porque un papá no es cualquier persona. Un papá es aquella persona donde nosotros también podemos encontrar un refugio. Es una figura en el quien el hijo puede tomar de él provisión, puede tomar seguridad, puede tomar respaldo. Y también él, mi papá, es el dueño de un hogar, de una casa, de un espacio donde yo siempre podré llegar ahí, aunque esté casado, para llegar a hablar, a tomar café, a leer, a ver la televisión, a usar la cocina y la refri. Yo no creo que los hijos cuando visitan a sus padres, aun cuando estén casados y llegan a la casa, le digan, papi, voy a abrir la refri, ¿puedo abrir la refri para ver si hay fresco? Yo creo que los hijos cuando saben quién es su papá, entran a la casa directamente y toman lo que hay en la refri. A veces los hijos cuando llegan a la casa de sus papás van directamente a la cocina y dicen, mami,
¿Qué hizo de comer? Para quitarle un poquitito. No tienen que pedir permiso, porque no son personas extrañas. Entonces nuestros papás, nuestro padre, es una persona donde yo puedo tomar de él provisión, seguridad, respaldo, y donde siempre podré tener un lugar a donde ir. No es un lugar donde yo pueda regresar ahora que estoy casado o ahora que estoy casada. No es un lugar donde yo diga, bueno, como me fue mal en el matrimonio, mi papá me tiene que recibir. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un lugar donde nosotros podamos ir un día a tomar café, a abrazar, a hablar con alguien, a preguntarle cómo está. También un papá es aquel que otorga algo sabiamente. ¿Sabe que el padre de esta parábola le dio la herencia a su hijo? Y le quiero compartir algo y le voy a decir algo. El papá del hijo pródigo sabía que la herencia que le iba a dar se iba a perder. El padre de la parábola de Lucas capítulo 15 sabía que al dar esto todo se iba a desperdiciar y todo se iba a perder. Y a veces la gente dice, pastor, ¿y por qué se lo dio? ¿Por qué el papá le dio lo que tanto le había costado a través de su vida? ¿Por qué el papá le dio a este muchacho para que se perdiera? Le voy a decir algo, las cosas cuestan mucho tenerlas. Y las cositas terrenales cuestan mucho hacerse de ellas y poderlas cuidar y mantener. Pero ya el corazón de este muchacho no estaba en esa casa. Aunque físicamente vivía en ese hogar, él quería irse. Y su papá sabiamente le entregó lo único que podía hacerlo regresar, que era su herencia. Espérese, pastor, no entiendo. ¿Por qué un papá tiene que darle algo a un muchacho sabiendo que se va a malgastar? Porque el papá sabía que su hijo nunca había estado tan bien mientras vivía en su casa. Y que la única manera de que este muchacho pudiera volver a entender que el lugar donde estaba era el mejor, era que fuera a probar a la calle, a la provincia lejana, a probar amigos falsos, a probar cosas que eran mentira, como vicios, como adicciones, como prostitución, como drogadicción, como el alcohol. El papá sabía que si su hijo se iba a hacer todo esto, él un día iba a entender que nunca iba a estar mejor que en la casa de su papá. Hermanos, así fue. Así fue. Dice la Biblia en Lucas que cuando comenzó a faltarle a este muchacho, no tenía cama, no tenía hogar, no tenía dinero y no tenía ya cerca a su papá. Y dice que volviendo en sí dijo, ¿qué he hecho? En la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Quiere decir que aquel otorgamiento de la herencia o de los bienes que le correspondía surgió como el efecto boomerang. Era lo que iba a hacerlo regresar a su casa para poder entender que ningún hijo nunca va a estar mejor que en la casa de su papá. Mis hijas pueden ir a dormir a cualquier casa, pueden ir a dormir a donde una tía, donde un tío, donde unos primos, donde la abuelita, pero se van a sentir incómodos unos ratitos, unas horas, porque ese no es su hogar. Su hogar es donde yo estoy y donde mi esposa está. Ese es el hogar de ellos. Si ellas fueran a visitar a alguna compañera o se quedaran durmiendo en una noche, dormirían incómodos y se sentirían mal. O estarían en un sillón bien sentados, guardando la distancia y el respeto, porque ese no es su hogar, ese no es su casa. Pero cuando llegan a la casa de su papá, se tiran en el sillón, se extienden, se acuestan, comen lo que hay, agarran lo que hay, brincan en la cama, usan el baño, hacen todo, porque ese es su hogar, esa es su casa, es aquel refugio para ellos. Y el hijo pródigo sabía que no había otro lugar mejor que la casa de su padre. Este papá era un señor seguro. El papá del hijo pródigo
era un hombre que sabía dónde estaba bien parado. Y cuando su hijo regresara, no le iba a reclamar nada. Seguramente en la profundidad del regreso y en la profundidad de la reconciliación, cuando ya la fiesta terminó, seguramente se sentaron a hablar. Y su papá le dijo: hijo, esta es su casa, es su hogar, pero ya no tiene nada, pero por lo menos está con su papá. Seguramente cuando ya todo la algarabía pasó, el júbilo pasó, cuando la fiesta de regreso ya pasó, el hijo pródigo tuvo que aceptar que no tenía nada, pero que al final lo tenía todo porque su papá estaba a la par de él. Ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Note bien que la parábola de Lucas capítulo 5 no aparece una mamá. Claramente el punto de vista teológico es que este hijo pródigo soy yo, y que el papá que espera es Dios. Así como usted y yo un día estuvimos afuera en el pecado, desgastando, despilfarrando y malgastando todo lo que un día Dios nos había dado. También un día tuvimos que regresar a la presencia del Señor llorando. Recuerdo aquel día cuando yo tenía apenas 20 años, haberme arrodillado en una banca y pedirle perdón a mi papá por haberme olvidado de él y decirle: Dios, perdóname porque en mi juventud me olvidé de ti, pero recíbeme ahora. Y sé que Dios hizo la misma fiesta que el papá del hijo pródigo hizo conmigo el día que yo regresé. Me sentí amado, me sentí seguro. Recuerdo que fueron días de llorar por el gozo que había en mí, de haberme reconciliado con mi Padre Celestial. Ese de Lucas capítulo 15 es mi Padre Celestial, el que nos esperó, a usted y a mí nos esperó, y que cuando nos vio de lejos, quebrados, arruinados y en miseria, fue Dios el que corrió hacia nosotros para tirarse en mi hombro y besarme y decirme: Randall, eres bienvenido otra vez a la casa del Señor. Vieras qué cosas más bonitas estoy sintiendo en este momento, porque pareciera que Lucas capítulo 15 nunca va a pasar de moda en mi vida cuando recuerdo el día que me reconcilié con Él a finales del año 96. Y yo sé que muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando saben de lo que estamos hablando. Sabe que es importante tener un hogar donde regresar. De hecho, que en este mismo momento, en medio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, hay mucha gente que está caminando como hijo pródigo. Son hijos, pero están lejos, pero un día van a regresar y van a experimentar la fiesta que Dios hizo cuando nosotros regresamos. Pero también yo quiero decirles algo, mis hermanas y mis hermanos, en esta tarde. Esta historia de Lucas capítulo 15 tiene también dos personas, un hijo mayor y un hijo menor. Alguien que no tenía padre y alguien que lo tenía a la par. Algunos que tienen papá viven enojados, viven peleando con ellos, viven pasando tiempos de puros pleitos. A veces es culpa del papá, a veces es culpa de los hijos. Tienen el papá a la par, pero no saben lo importante que es tener un papá. Y algunas otras personas que ya no tenemos papá. En el caso mío, yo perdí a mi papá hace casi 5 años. A veces quisiera que él estuviera nada más a la distancia de un mensaje o de una llamada para poder volver a oír su voz y volver a hablar de todas aquellas cosas que yo hablaba con él, porque ya no lo tengo. Pero algunas personas tienen al papá a la par y están enojados, como el hijo mayor. Algunos no tenemos al papá, no tenemos a nuestro papá y quisiéramos que estuviera por lo menos a 1000 kilómetros de distancia para irlo a buscar y abrazar y besar. Pero ya no lo tenemos, han partido a la presencia del Señor. Y nosotros debemos entender que un papá es alguien muy importante. Nadie puede entender la importancia de lo que significa tener un padre terrenal hasta que crece y se da cuenta la falta que hace. Hay muchas personas que nos están viendo en esta tarde, en esta noche ya, y saben de lo que les estoy hablando.
Hay personas que entienden la falta que hace un papá. Yo quisiera que usted sepa, mi hermana y mi hermano, que la figura de un hombre en la casa nunca va a ser sustituida ni por un tío, ni por un abuelo, ni por una mujer, ni por una tía, ni por una prima que ayudó, que hizo tareas, que abrazó, que chineó. Eso nunca se podrá sustituir. Yo dejé de ver a mi papá cuando apenas era un niño y pude recuperarlo en mi juventud, y a veces veo como unos espacios en mi vida donde me hizo mucha falta. Una muchacha, una hija necesita a su papá siempre. Aunque los papás sean diferentes, algunos son serios, algunos son vacilones, algunos son un poquito amargados, algunos hablan mucho, algunos no hablan nada, algunos regañan, otros no regañan nada. No importa cuál sea el papá, yo creo que los hijos siempre van a necesitar un papá, vamos a necesitar un papá. A veces oigo publicaciones o veo publicaciones de personas que dicen: a mí me tocó hacer de padre y madre a la vez, y eso no existe. Nadie puede suplir el espacio de un papá. De hecho, que cuando no hay un papá es un hueco que queda y que determina muchas cosas para mal. Pero a veces cuando el papá está siempre presente y siempre cerca, hay muchas ventajas que pueden ayudar a estos muchachos y a estas muchachas a salir adelante. Por eso es importante que tengamos un papá. Algunos, como en la iglesia hemos visto, han hecho el papel del papá siendo padrastro, y lo han hecho bien. Y a veces los hemos tenido que felicitar porque han hecho un papel muy lindo de respeto, de cuidado, de amor, de confianza. Y hasta las mamás no tienen miedo de poder ver que su hija o su hijo tiene una cercanía con ese padrastro, porque son hombres que Dios usa también para levantar a las familias. A veces nos vemos todas estas cosas, a veces sufrimos cuando vemos muchos dolores por culpa de algunos hombres que no han levantado la mano para ser un buen papá. Pero tener un papá es una gran dicha. Yo quiero que sepa que si usted tiene a su papito, usted debe hoy darle gracias a Dios. Hoy debe gozarse y de ser agradecido con el Señor por tener un papá. Y aunque tiene un papá y no vive con usted, también es importante que usted lo llame, lo busque y lo abrace. Y le diga: papi, yo no sé qué pasó con usted o con mi mamá, pero siempre le voy a amar. Y yo quiero que usted me ame a mí también, dígale. Porque tener un papá es algo muy, muy, muy bonito. Es una gran dicha. Los pastores, desgraciadamente, tenemos que atender a muchas personas que tienen un vacío en su vida porque un hombre no apareció. De hecho, que las muchachas generalmente, no es la regla, pero generalmente sufren mucho cuando su papá no estuvo con ellas. Entonces es importante que hoy realcemos el valor de tener a un papá. La figura de un papá es muy importante. No se basa solamente para hablar de esto en un tiempo como el Día del Padre. Se basa en que siempre tengamos que pensar de la importancia de tener un papá. En fin, si su papá también terrenal le ha fallado, se ha ido, ha hecho otra familia y no ha estado cerca de usted, la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. También en la Biblia tenemos una promesa de que tenemos un Padre Celestial que nos enseña, que nos abraza, y que el libro de Lucas capítulo 15 dice que Él es nuestro Padre también y que puede hacer de nosotros grandes hijos para poder ser acogidos y amados por este gran Padre Celestial que nosotros tenemos. Quisiera que mañana sea un día que puedan pasarla bien. Si su papá no está cerca, no importa, por lo menos hable con él, acérquese a él, que sea un día de provecho. No se trata de un regalo solamente, se trata de una comunicación y de una relación muy cercana. Yo quisiera
que nosotros diéramos gracias a Dios en esta tarde por esta enseñanza de Lucas capítulo 15, y quisiera también que usted aprovechara a su papá, que orara por él. Quiero orar por ustedes y también quiero orar por la iglesia en general. Padre amado, yo quiero darte gracias por este tiempo tan bonito que nos das para poder hablar de tu palabra. Señor, hemos visto en Lucas capítulo 15 el carácter de un Padre celestial, un Padre lindo, amoroso, un Padre que tiene un carácter de esperanza, de confianza, de reconciliación. Muchas gracias porque nos da la oportunidad de hacer llegar este video a mucha gente, Dios mío, que está esperando estos días un mensaje de tu palabra. Y también, Señor, que este tiempo que hemos pasado hablando acerca de la importancia de un padre sea valorado por los hijos y sea entendido por los papás que están viendo este video. Te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas que tienen un papá y que si por alguna razón están lejos emocionalmente y no hay cercanía, que, Señor, el Espíritu de Dios provoque un acercamiento y una reconciliación. Y por aquellos que no tenemos papá, Señor, queremos darte gracias porque siempre has mostrado tu amor, Señor, en medio de la ausencia de nuestros papás. Gracias porque me diste un papá también que me enseñó muchas cosas, que me amó, que me cuidó. Y gracias por todos los hermanos y las hermanas que están viendo este video y que pueden acercarse a su papá y abrazarlo. Padre, te doy toda la gloria y la honra en esta noche y quiero despedir este servicio, este tiempo de predicación en paz y con mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, no es tiempo para enojarnos, no es tiempo para llenarnos de pleito, de discusiones necias o de resentimientos. Es tiempo de que podamos acercarnos a la Biblia y tener un encuentro con Cristo y romper todo resentimiento, toda atadura vieja de amargura y podernos acercar a nuestros padres terrenales y mostrar el carácter de Cristo para con nuestros papás. Acuérdese lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 17. Jesús dijo: Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Hermanos, que Dios me los bendiga y pasen un un bonito día mañana 21 de junio del 2020. Se despide el pastor Randall Gamboa. Que pasen una excelente noche.